Antes de ir con Omar Bello Pineda, para que exploremos cómo los periodistas desplazados en México han sido olvidados por esta organización de Artículo 19, que es la punta del iceberg, déjeme decirle, porque hay muchas organizaciones en México defensoras de periodistas que hacen como que hacen, pero es nada más para cobrar, para estar pegado a la obra del presupuesto y para estar sacando beneficios económicos para sus representantes. Y hablo de, aparte del artículo 19, hablo también de otras organizaciones como la Casa de los Derechos de Periodistas, Reporteros Sin Frontera, el Comité de Protección de Periodistas. Hay diversas organizaciones supuestamente internacionales que están trabajando en México para defender a los periodistas, pero los periodistas en México cada vez estamos pues más amolados porque a final de cuentas las condiciones de violencia que enfrenta el gremio periodístico pues siguen siendo las mismas de hace 10 años, las mismas que el sexenio pasado, las mismas que el anterior. Afortunadamente, y hay que decirlo, en este momento, en lo que va de este año, no ha habido un solo periodista asesinado en México. Eso es una noticia alentadora, por supuesto. Pero también hay que decirlo que han ido también al aumento las agresiones a los periodistas. Y de esto, pese a que estas organizaciones como Artículo 19 tienen los chorros de dinero que les llegan por parte de financiamiento de organizaciones privadas, de fundaciones eh, privadas, internacionales, por supuesto, de gobiernos extranjeros, pues no se han dado a la tarea de dar un cabal seguimiento a la problemática. Le digo, antes de comenzar a platicar esto con nuestro amigo Omar Bello Pineda, déjeme nada más recordarle que en México este año el gobierno federal, y de acuerdo a una información oficial de la Secretaría de Gobernación emitida el 8 de marzo de este año, el gobierno federal destinó para el 2021 227 millones de pesos para la protección de periodistas amenazados y en riesgo, lo que significa que las amenazas van en aumento de acuerdo al Comité de Protección de Periodistas. Y las cifras actuales que maneja el Comité de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación nos hablan de que hoy, al día de hoy, 430 periodistas están protegidos por el mecanismo. De ellos, 304 son hombres y 116 son mujeres. Y son periodistas, muchos de ellos que están protegidos desde el 2012 hasta la fecha. O sea, desde el 2012 su condición de riesgo se ha mantenido en alerta porque no hay condiciones para que regresen a sus lugares, porque están desplazados, porque tienen protección, porque tienen chaleco antibalas, porque tienen botón de pánico, porque tienen escoltas. O sea, no pueden hacer finalmente una vida normal y para eso el gobierno federal ha destinado 227,600,000 pesos para su protección en este año. Somos 430 periodistas los que estamos en este momento protegidos por el mecanismo de protección del gobierno federal. Pero de estos casos, y así se lo digo muy claramente, de 430 periodistas que están actualmente protegidos por el mecanismo, solamente 20 casos de ellos han sido abanderados por el artículo 19, por la organización artículo 19, es decir, el 4.6% de todos los agravios. Y para esto hay que referir que los dineros que recibe esta organización pues son millonarios. Tan solo el gobierno de Enrique Peña Nieto les otorgó 20 millones de pesos para el financiamiento de su último año. Y a esto hay que sumar, por supuesto, lo que otorgan otras organizaciones internacionales, las embajadas de Inglaterra, de los Países Bajos, el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, la USAID, por ejemplo. O sea, todos esos dineros que se canalizan a la supuesta protección de periodistas mexicanos en riesgo, en realidad no se está aplicando. Y esto es lamentable. 4.6% de los casos de los periodistas son únicamente los que protege artículo 19. Una organización selectiva, una organización ecléctica, una organización elitista que solo protege a los periodistas principescos. A los periodistas de a pie, a los que andan en la calle, a los que están en mayor riesgo, por supuesto que no los apoyan para nada. No sé si ya tengamos en la línea a nuestro amigo Omar Bello Pineda. Sí, gracias Omar, gracias por aceptar la invitación. Únicamente decirte, ¿cómo ves el panorama que se abre en este momento con artículo 19? Buenas tardes, Jesús Lemos, buenas tardes a tu auditorio. Pues mira, el tema de artículo 19 es un tema muy profundo. Para empezar, porque ha sido una agrupación, como tú bien lo dices, elitista,
clasista, porque es la realidad. Pero si te vas más allá te das cuenta que por culpa de ellos han matado a varios compañeros, ¿eh? Y te lo digo con conocimiento de causa. No te voy a decir nombres porque no me corresponde a mí, pero tenemos varios casos de compañeros que eran defendidos por artículo 19, que artículo 19 llevaba sus casos ante la Junta de Gobierno y que ellos están muertos. Porque como no eran casos mediáticos, artículo 19 no les daba el interés o la importancia que tenían otros casos, como los de compañeros asesinados que pues trabajan en periódicos de renombre, ¿no? Mira, primero te quiero hacer una aclaración. Yo actualmente no soy el presidente de la Asociación de Periodistas Desplazados, pero me asumo y he hecho un trabajo de defensa de los compañeros, porque no necesitas estar dentro de una asociación para defender la libertad de expresión, ¿no? Te comento, nosotros en nuestro andar, yo llegué en el 2017, en el mes de agosto, a la Ciudad de México, debido a todas las amenazas y a todo lo que tú ya sabes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo llegué, a los pocos días, una de las asociaciones con las que yo me acerqué fue con el artículo 19, recuerdo que hasta les dejé mi número de teléfono en su oficina, y hoy, casi 4 años después, nunca se han dignado a llamarme, ¿no? Ni para saber cómo era, porque mi caso no era mediático. Desafortunadamente... Omar, nada más para poner en contexto a la población, ¿por qué fuiste desplazado prácticamente de la zona de Zihuatanejo? Así brevemente, para poner en contexto a la gente, ¿cuál fue tu salida de la Lo que sociedad? pasa es que, digo, no es desconocido por la mayoría de los habitantes del país que Guerrero es uno de los estados más convulsionados y azotados por la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y la Costa Grande, pues no es la excepción. La Costa Grande es un litoral de más de 200 kilómetros de mar, donde diariamente desembarcan decenas de embarcaciones, valga la redundancia, con droga. Entonces, ahí hay una disputa entre cárteles y yo quedé en medio de la guerra de dos cárteles porque yo vivía en Zihuatanejo, pero trabajaba en el municipio de Tetatlán. Y en Tetatlán hay un cártel, en Zihuatanejo hay otro. Entonces, ambos cárteles querían que yo escribiera lo que ellos hacían, pero si yo escribía la nota de lo que uno sacaba, el otro me mataba, y viceversa. Entonces llegó un punto en el que tuvieron que decirme, ¿sabes qué? O escribes lo que yo te digo, o te vas a morir, ¿no? Y fue tal la presión que en una ocasión ambos cárteles, uno me pidió que se sacara la nota y el otro que no sacara la nota, y entonces ambos decidieron que yo tenía que morir. Y salí huyendo en agosto del 2017. Pero te quiero decir algo, no soy el único periodista de Zihuatanejo que está con medidas cautelares. En Zihuatanejo somos 2 periodistas que estamos fuera de Guerrero por cuestiones de seguridad, estamos desplazados, pero hay otros 2 con medidas cautelares. O sea, es un municipio pues, de alto riesgo. Somos alrededor como de 35 periodistas y 4 de esos periodistas tenemos medidas cautelares. Quiere decir que es un lugar con mucha mortalidad, aparte de que el año antepasado asesinaron a un compañero mío con el que yo inicié en el periodismo, y tenemos un compañero desaparecido de hace aproximadamente 12 años. Y ese fue el motivo y la razón por la que yo tuve que salir huyendo, cuando no debería haber sido así. Y en ese momento ya no te apoyó para nada artículo 19 cuando tú les pediste su ayuda. No, de hecho yo ya estaba, yo ya estaba desplazado, Jesús. O sea, yo no era de que ellos tenían que asumir la lucha de mi caso. Yo ya estaba desplazado, ya tenía medidas cautelares, pero todavía no sabía quién me iba a defender o cómo me iba a defender. Yo he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha para saber qué es lo que sí debo hacer y qué no tengo que hacer respecto a cómo defenderme, porque te quiero informar que después de salir desplazado, tú todavía tienes que venir a luchar acá con las dependencias, porque las dependencias, y lo digo de manera muy puntual, también son elitistas, y pues también si no estás dentro de una asociación de renombre como es el artículo 19, no te hacen caso, y me ha tocado vivirlo a flor de piel, llevar casos de compañeros a la Junta de Gobierno, y por el simple hecho de no ser de artículo 19 o de otra organización, no tiene ni empuje, ni tampoco le dan medidas a la... Entonces, estamos hablando, Omar, de que artículo 19, aparte de apropiarse de presupuestos federales y de presupuestos privados para
manejarlos a favor y mediáticamente en su beneficio, también ha copado las organizaciones de defensa de los derechos de periodistas en México, como es el Comité de Protección de Periodistas? Mira, el mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene un consejo. Y adivina quiénes son parte de ese consejo. Artículo 19. Ellos siempre han sido una piedra en el zapato para nosotros los periodistas desplazados que nos organizamos, y a tal grado que artículo 19 a nosotros nunca nos ha dejado avanzar dentro del nosotros intentamos en 2 ocasiones ser parte del consejo del mecanismo, pero como ellos son los que tienen mano ahí, no pudimos entrar. O sea, fíjate que dentro del consejo del mecanismo no hay un solo periodista desplazado o un solo periodista víctima real, no de los que se dicen ser víctimas, víctima real, no hay, y no nos han dejado llegar porque ellos, desafortunadamente, te das cuenta que sí tienen, ahora sí, el poder, porque te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años yo hice el acompañamiento de una persona para que tuviera medidas cautelares y no le dieron nada. Y después esta persona se acercó al artículo 19 y hoy tiene medidas cautelares. O sea, te das cuenta que sí hay cierta animadversión o cierta inclinación para con ellos, y para nosotros como que ustedes no. Pero mira, esto es parte de que nosotros mismos como víctimas siempre hemos sido miedosos y siempre hemos querido que otros nos representen, cuando de verdad nosotros los periodistas no necesitamos que nos represente nadie. Nosotros, la mayoría de nosotros somos personas con un coeficiente intelectual pues por arriba de entonces, perfecto. Bajo ese contexto, mi querido Omar, nada más hacerle una precisión a la audiencia de lo que es el artículo 19, esta organización elitista de un club de amigos que se formaron para medrar con los presupuestos y medrar con la desgracia de la prensa que es perseguida en México. En el 2017 hubo 17 asesinatos. De esos 17 asesinatos de periodistas que hubo, solamente 5 de ellos fueron abanderados por el mecanismo, por el artículo 19. Y hay que recordar que el abanderamiento de un caso, pues no precisamente nada más es como lo hacen ahora, un posicionamiento a través de un boletín que sacan y que se emite a la luz pública y hasta ahí. No, un acompañamiento debe de ser por supuesto, brindando medidas cautelares a las familias, asumiendo costos, gastos de funerales, asumiendo trabajos de investigación, aportando criminólogos para que coadyuven con el agente del Ministerio Público en la investigación de los asesinatos. Es también gestionar las medidas de seguridad para las personas y familiares del periodista agredido, pero no. Hoy los acompañamientos que hacen las organizaciones defensoras de derechos de periodistas como Artículo 19, incluyo ahora Reporteros Sin Frontera también, pues nada más es lanzar un boletincito, y ese boletincito para ellos ya les representó un ingreso millonario para la próxima vez que tengan que pedir un presupuesto, porque oficialmente están defendiendo a los periodistas asesinados en México. Y así en el 2017, aunque hubo 17 asesinatos, Artículo 19 solamente abanderó los asesinatos de Cecilio Pineda Virto, que fue asesinado en Ciudad Altamirano, Guerrero, el 2 de mayo, el de Ricardo Monliu Cabrera, que fue asesinado en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo, y el de Miroslava Briz, asesinada en Chihuahua, el 23 de marzo, el de Javier Valdés Cárdenas, asesinado en en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo, y el de Cándido Ríos Vázquez, asesinado el 22 de agosto. No sé si ya tenemos de regreso a Omar, porque se nos había cortado la transmisión. Todavía estamos tratando de hacer comunicación de regreso ahí con Omar. Doctor, regresamos en breve. Perfecto. Seguimos entonces. En el 2018 le comentaba, hubo 18 asesinatos de periodistas y Artículo 19 solamente abanderó a 6. Únicamente acompañó los casos de Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo León, Tamaulipas, el 13 de enero del 2018, el de Leobardo Vázquez Atzina, asesinado en Gutiérrez, Zamora, Veracruz, el 21 de marzo del 2018, el de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán, en Oaxaca, el 2 de junio del 2018, el de José Guadalupe Chan, asesinado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 1 de julio del 2018,
el de Rubén Pat, también asesinado en Playa del Carmen el 24 de julio de ese año, y el de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, asesinado en Tepic el 2 de diciembre. En el 2019 hubo 13 asesinatos. Artículo 19 solamente abanderó con sus posicionamientos mediáticos nada más, porque no aportó criminólogos a los trabajos de investigación, no hizo ningún trabajo de investigación de campo, no fue pues coadyuvante de la gente del Ministerio Público en la investigación, pero solamente acompañó los casos de Rafael Muruá Manríquez, él fue asesinado en Santa Rosalía el 20 de enero del 2019, el de Jesús Ramos Rodríguez, asesinado en Emiliano Zapata, Tabasco, el 9 de febrero del 2019, y el de Norma Sarabia, asesinada en Huimanguillo, Tabasco, el 11 de junio, y el de Nevid Condés Jaramillo, asesinado en Tejupilco, Estado de México, el 24 de agosto de ese año. Para el 2020, en el año pasado, artículo 19 solamente abanderó 5 casos de 14 asesinatos que hubo en el país, es decir, a los demás también los discriminó. ¿Qué pasa con esa discriminación? ¿Por qué hubo esa discriminación? Pues simplemente porque sus criterios, los criterios banales internos de esta organización, de estas gentes que dirigen artículo 19, pues decidieron que no eran casos dignos de investigar porque para ellos, desde su criterio, desde su visión muy miope, pues esos asesinatos no ocurrieron en función del ejercicio periodístico de estos trabajadores de la comunicación. Y por eso, de los 14 asesinatos que hubo en el 2020, solamente se abanderó, les digo, con esos posicionamientos nada más, el asesinato de Álvaro Ruiz, asesinado en Santo Domingo, Pichucalco, en Chiapas, el 5 de febrero del 2020, el de Teresa Araceli Alcocer, ejecutada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de febrero del año pasado, el de María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, el 30 de marzo del 2020, el de Pablo Morrugares Parraguirre, ejecutado en Iguala, el 1 de agosto del año pasado, y el de Julio Valdivia, asesinado en Tezonapa, Veracruz. Fuera de eso, no hubo mayor intervención de artículo 19 en la defensa, ya no en la defensa, en la procuración de justicia de los periodistas asesinados en México, y aún así se llenó de dinero. Creo que ya estamos de regreso, mi querido Omar. Sí, aquí estamos. Sí, adelante, Omar, me estabas comentando de cómo es que artículo 19 se ha beneficiado de la desgracia del gremio informativo. Sí, fíjate que artículo 19 lo digo con mucha calidad moral, pues es un parásito que ha vivido la desgracia que nosotros tenemos. Por ahí te mandé un par de capturas de pantalla de los sueldos que tienen quienes dirigen esa asociación, ¿no? O sea, no puede ser posible que alguien como Leopoldo Maldonado, director hoy de artículo 19, gane más de 80,000 pesos al mes. O sea, ¿qué hace por nosotros? Sí. ¿Qué hace? Y yo sé que no es dinero mío. Sí, no es dinero mío. Pero, o sea, los países que donan dinero, ¿sabes en qué se basan? Se basan en que este tipo de personas, cuando sucede algún caso, lo único que hacen es emitir una alerta en Twitter, en redes sociales, y hacer un reporte, y con eso están ganando dinero. Lamentable. Mi querido Omar, te agradezco mucho tu participación. Compártenos, por favor, tus redes sociales para que la gente te busque y te siga, porque sí, de manera constante tú eres de los pocos periodistas, de las pocas agrupaciones que están dando seguimiento constante y sin recursos, hay que decirlo, sin recursos la organización de Omar Bello Pineda, de los periodistas desplazados. Cuando quieres defender algo tan importante como es la libertad de expresión, no necesitas tener muchos recursos, necesitas tener voluntad y dejar a un lado, ahora sí, los estigmas, ¿no? De que si vienes de un pueblo pobre o rico. Te quiero comentar algo. Fíjate que nosotros hemos seguido algunos casos que artículo 19 lleva y algunos no son ni periodistas a los que defiende, nada más porque se dicen ellos ser periodistas, porque escriben en alguna fanpage, pero si tú checas su experiencia laboral como periodista, porque debes de vivir del periodismo, no usarlo como ficción para poder decir, ay, soy alguien, ¿no? Nosotros hemos vivido el periodismo, tú has vivido el periodismo, tú sabes lo que se sufre hacer periodismo, y digo, eres el caso más palpable en todo el país, de que hacer periodismo cuesta y cuesta sangre. Entonces, no es posible que estas personas tengan casos pseudoperiodistas
y que por esos casos que son mediáticos cobren millones de pesos, millones, o sea, algo que se me hace demasiado lastimoso es que ellos viven de la desgracia de nosotros. Ellos, los que están en las asociaciones como Reporteros Sin Fronteras y como Artículo 19, le ruegan a Dios que haya más víctimas para que ellos puedan seguirse embolsando millones de pesos, y no se vale, porque en lo personal te puedo decir que yo he pedido a Dios, ¿sabes qué, Dios? Que ya no haya más víctimas. Yo mi lucha constante es porque deje de haber víctimas, porque a mí me gustaría que en un año pudiéramos nosotros informar que no hubo un solo compañero asesinado, que no hubo un solo compañero desplazado, porque eso nos cambia la vida y estas gentes no lo entienden. Para ellos es cómodo y es hasta saludable que siga habiendo víctimas, porque ellos siguen siendo, ahora sí, beneficiados con eso, y no se vale porque simulan. Y te puedo decir, en tu caso, recuerdo que tú me comentaste que cuando tú estabas encarcelado, tu esposa estuvo varios días allá afuera de Artículo 19 y nunca la atendieron. Y como tú, hay muchos casos de compañeros que yo los he contactado para preguntarles cómo están cuando sucede algo y me dicen, es que ya me está viendo Artículo 19. Al principio yo no decía nada, Jesús, pero hoy les digo, ¿saben qué? Artículo 19 no va a hacer nada por ti porque tú no eres un caso mediático. Y decenas de compañeros, semanas después me han dado la razón, me han dicho, tenías razón. Digo, pues yo te dije, porque yo lo sé, porque lo he vivido y porque lo he visto con otros compañeros que nos han dicho, ¿sabes qué? Artículo 19 al principio traía mi caso y nunca hizo nada por mí. Entonces, así es. Que tenemos que cambiar ese doble discurso que ellos tienen, porque ahorita que se sienten, entre comillas, atacados, pero no es por estar de parte del presidente, pero pues dice la verdad. No es mentira lo que está diciendo. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Omar. Son asociaciones que están al amparo de organizaciones internacionales que su objetivo es desestabilizar los países, y es lo que están haciendo aquí, porque realmente por nosotros nunca han hecho nada, y se los puedo decir en su cara, nunca han hecho nada. Lo que han hecho es bloquearnos. Ellos no quieren que las víctimas arribemos al poder para que podamos cambiar el estado de cosas, porque yo te puedo asegurar, Jesús, que tú y yo, si un día nos convocan a hacer una ley para proteger a los periodistas, lo vamos a hacer con conocimiento de causa. No lo vamos a hacer porque se nos ocurrió, porque tenemos estadísticas o porque sabemos de algún caso. No, lo vamos a hacer porque sabemos lo que a un compañero le va a beneficiar. Perfecto. Entonces, Omar, ellos lo único que hacen es no dejar que las víctimas arriben al poder, porque saben que los que van a salir perdiendo son ellos. Y la verdad es que no estamos deseando arribar al poder, por supuesto. Lo único que queremos es que las organizaciones, que cada quien esté en su lugar, que las organizaciones que defienden a los periodistas defiendan a los periodistas, que las organizaciones que defienden a los de derechos humanos defiendan a los de derechos humanos, que los periodistas que hacemos periodismo hagamos periodismo. Omar, te agradezco muchísimo, estamos pendientes. Saludos, Jesús, un saludo a su auditorio, y hay que tratar de hacer lo posible por conservar la libertad de expresión, porque este país está pasando por una crisis humanitaria y debemos de tratar de que no se apaguen esas voces que hoy le dan voz a los demás. Saludos, Jesús. Gracias, querido Omar. Él es Omar Bello Pineda, de la organización de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados, una asociación que ha acogido últimamente por voluntad propia, insisto, sin ningún recurso, sin ningún apoyo oficial, ha acogido a decenas de compañeros que han sido desplazados de sus lugares de origen a causa de la violencia.